Bienvenidos a grafotecnica.com, su podcast sobre grafotécnica, pericia caligráfica, grafoscopia y otras denominaciones a nivel internacional, como por ejemplo grafocrítica o grafología forense. Les habla Raymond Horta, experto grafotécnico, fundador de CIBDO Internacional y abogado especialista en derecho procesal. En esta oportunidad vamos a tratar un tema interesantísimo. Ya en pandemia hicimos una exposición sobre este tema para peritos en el área y es el tema de las experticias grafotécnicas sobre documentos digitales. La evolución de la prueba documental nos ha llevado de lo que es el documento en soporte común de papel o físico a lo que es el documento electrónico, que técnicamente se denomina mensajes de datos. Y por supuesto la aparición de la firma electrónica es uno de los temas que ha venido evolucionando dentro de lo que es el derecho. Por supuesto que la razón de ser de esta intervención o de este programa del día de hoy es el conversar cuáles han sido nuestras experiencias en casos prácticos sobre análisis forense grafotécnico, es decir, análisis de origen o procedencia de firmas o de naturaleza constitución de los documentos en materia de documentos electrónicos. Uno de los casos que debemos hacer referencia es una experticia mixta que ocurrió en un proceso judicial venezolano ya sentenciado y ya incluso ya llegó hasta lo que se llama el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Sala de Casación Civil, y fue debidamente sentenciado y valorada la experticia que nos ocupó en ese momento. Se trató de un caso bien particular donde se enviaron a través de la mensajería de la aplicación WhatsApp fotografías entre lo que eran las partes del proceso judicial, fotografías de documentos. Se había hecho una especie de arreglo o una especie de convenio en el cual se hacía la asignación o partición de bienes y al parecer se encontraban en algún sitio ambas partes, hicieron el documento a mano y lo suscribieron. Aparentemente no hicieron copias, lo que sí hicieron es fotografiar el documento y enviárselo a través de este tipo de mensajería entre las partes. Posteriormente se discutió en juicio o fue impugnada la validez de esa fotografía, fue impugnado la firma o el contenido o los manuscritos de ella y evidentemente no se trataba de una prueba documental convencional, sino que era una prueba electrónica, eran mensajes de datos y a través de la prueba libre se solicitó que se le hiciera experticia grafotécnica o una pericia caligráfica a la autoría, o es decir, a los efectos de determinar la autoría de las firmas que aparecían en la foto del documento, que aparecían en el contrato, así como de partes del documento, y se estableciera si por algún método se podía determinar si había habido alguna alteración o no de esa imagen digital. Esto pues a manera de prefacio de lo que ya ha sucedido en nuestros tribunales. Es decir, una fotografía de un documento electrónico una fotografía de un documento físico fue sometida a un análisis grafotécnico
porque la única parte que tenía este documento pues no la trajo el juicio, la trajo pues la otra que había recibido de ella esta fotografía a través de la mensajería. Pero bueno, esto es solo uno de los casos que, ojo, fue bastante emblemático, pero digamos que han sucedido otras cosas en el devenir de estos últimos meses y sobre todo después de la pandemia. Han aparecido algunos casos en los que se nos ha hecho consultas internacionales, en los cuales se alega, como por ejemplo, el hecho de que a un documento en Word, luego traspasado o convertido al formato PDF, fue utilizada una reproducción de una firma de una persona, haciendo ver que esta persona había suscrito el documento. Es decir, el alegato era el que se había verificado una especie de abuso de la firma digitalizada de una persona y colocada en un documento específico y estaba siendo parte o estaba siendo utilizado por un tercero. Aquí, evidentemente, desde el punto de vista de la ley contra delitos informáticos, puede configurarse lo que se llama la falsificación electrónica, pero evidentemente en materia civil el tratamiento de lo que es la validez de este documento pues va a estar condicionado por otra gran cantidad de elementos probatorios, como lo es el origen o procedencia de los archivos digitales, cómo llegaron al destinatario y otros temas. Pero eso no es todo. Recientemente trabajamos un caso en el cual en un contrato de 8 páginas se alegó y pudimos determinar la sustitución de la última página que no correspondía en lo que es el formato, los márgenes y otros elementos grafotécnicos con los primeros 7 folios del documento. Y en ese caso hicimos unos análisis no solamente informáticos, no les comenté, pero los primeros que oyen este podcast y no lo hice al principio de la descripción, también tengo la cualidad de ser perito en informática forense. En este caso combinamos las dos disciplinas y pudimos establecer los elementos de alteración agregados de lo que era el archivo PDF con la estructura de lo que es el documento y la incorporación de imágenes de los primeros 7 folios respecto al último que era el 8, y adicionalmente pudimos hacer algunas consideraciones grafotécnicas sobre lo que era la autoría no de la reproducción que estaba allí en el documento y la calidad de la digitalización de las primeras 7 hojas respecto a la última. Entonces, con esto, pues lo que queremos es compartir con ustedes, sea usted abogado, sea usted perito en pericia caligráfica o en documentos o en grafoscopía, que es una de las disciplinas, como se le llama, por ejemplo, en México, documentoscopia o documentoscopía en Brasil. Pues el abogado y el que sea representante de alguna parte que sea afectada por este tipo de documentos, pues acuda a hacer la solicitud de las pruebas en los juicios, todos los elementos científicos para la correcta alegación, para la correcta solicitud y la correcta informática forense sobre este tipo de documentos nuevos, que pueden ser documentos nativos digitales que jamás hayan existido en el mundo físico, que hayan sido digitalizados o que sean híbrido, que sean la combinación de un documento digital y el agregado, bien sea por alteración, sustitución o cualquier otro método, de un documento del mundo físico incorporado a estos archivos digitales. Bueno, con analística.net
y a suscribirse a nuestro boletín de correo electrónico. Cuando visiten las páginas van a ver que sale una ventanita para suscribirse al boletín de criminalística.net, que lo estamos retomando después de algunos años y que esperamos sea para la justicia en todos nuestros países de habla hispana. Hablo para ustedes Raymond Horta, experto grafotécnico de Venezuela, miembro fundador. Hasta una próxima oportunidad.